Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Nos acompaña Arnaldo Claudio, ex monitor de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, don Arnaldo, ¿cómo está? Muy buenos días a ti, a toda la radio audiencia. Un día bien triste. Antes de comenzar nuestro diálogo, quiero dejar claro y preciso que Arnaldo Claudio condena todo acto de violencia, el que sea, contra cualquier persona. Específicamente condeno el acto de violencia en contra de la mujer y me uno también a las familias que están rezando y orando por Iraida Ornedo Camacho, que fue asesinada a manos de Diego Figueroa en un acto horrible este fin de semana. Definitivamente. Bueno, don Diego, comenzando por, debo decir, don Arnaldo, comenzando por ahí, por este caso de don Diego Figueroa, pues, ha sorprendido a muchos, pero no puede sino traer a la discusión nuevamente denuncias que se dieron en el marco de la reforma de la policía por parte principalmente de grupos de mujeres que hablaban acerca de casos y no tenemos la información en el caso de don Diego. No sé si ha habido querellas previas o investigaciones administrativas. Yo, dentro de la policía misma, en el 2017, 2018, se presentaron 38 casos de abuso de mujer policía dentro del mismo departamento. Esto se bregó directamente con la procuradora de la mujer. Para aquel entonces la procuradora era Wanda Vázquez, y se trajo a colación con el comisionado de la policía, en aquel tiempo se llamaba superintendente de la policía, y se bregaron muchos casos. También se bregaron casos de violencia doméstica, donde la policía pues obviamente no estaba preparada, no hacía lo necesario para el caso de violencia doméstica dentro de la policía. Se bregó en aquel tiempo con el Departamento de Psicología y de hecho hubo una vista en Ponce o en Mayagüez, si más no recuerdo, en cuanto a esto, donde le puso el psicólogo de la Policía de Puerto Rico. Encontramos la deficiencia enorme de psicólogos. Promedio, un psicólogo por 200 policías es lo que está en los departamentos de policía, y sin embargo aquí había un psicólogo por casi 1,000 policías, 16 psicólogos que lo que atendían eran 20 horas de servicio por mes. Y ya sabes que con esos números, pues básicamente es cuesta arriba en cuanto a la salud mental. Definitivamente. Y usted dice que en el tiempo en el que usted estuvo fungiendo como monitor, o encontró, me habla usted de 38 casos de violencia de género al interior de la policía. Sí, o sea, de acoso hacia la mujer, de acoso hacia la mujer policía, en el trabajo específicamente. De hecho, cuando mujeres policías dentro de la policía acosadas por policías. Eso es correcto. Sea por sus supervisores, por sus compañeros de trabajo, o sea, una situación bien difícil. Se trabajó mucho eso, y cada mujer policía que se le dio su espacio, se le dio obviamente el tiempo para venir a hablar sobre los casos, venir a hablar calladamente y hacerlo, y se ayudó mucho en esa perspectiva. Se estableció en el 2018 un protocolo específico donde le decía al policía cómo era que tenía que llevar a cabo el proceso para ir a hablar con un psicólogo. Se estableció un grupo de Crisis Action Team, no solamente para el policía, sino cuando habían estos casos de violencia fuera
en la comunidad para que pudiera bregar. Esto no es nuevo y existe, pero no solamente existe en la Policía de Puerto Rico, existe en las otras organizaciones, en los departamentos en Estados Unidos. Por eso es tan importante tener un grupo de psicólogos y de trabajadores sociales bien preparados para poder atender, ya que, o sea, el trabajo de policía es un trabajo, como tú sabes, extremadamente difícil, y mientras más pasa, pues van a haber situaciones donde el policía, pues obviamente va a ayudar. Hay lo que se llama PAE, creo que es una organización, departamento de ayuda ¿sí? O sea, al trabajador, Ajá, claro. que también existe en Puerto Rico. Pero definitivamente es un asunto que se bregó, que se está bregando y se seguirá bregando por la cuestión y la dinámica misma que hay dentro del ambiente de la policía. Claro. Y antes le comentaba que, ¿verdad? En el pasado ha habido señalamientos por parte de grupos de mujeres que apuntaban a que había lentitud en la atención de querellas administrativas, ¿verdad? De hecho, hace un tiempo atrás habíamos solicitado, hace un par de años, detalles sobre querellas sin atender y era complicado obtener los detalles de esas querellas. Muchas estaban sin atender y no sé si durante el análisis que llevó a cabo usted como monitor se desprende información que apunta que había, ¿verdad?, lentitud en la atención de querellas administrativas, sobre todo en lo relacionado a potenciales casos de violencia de género en la policía. Sí, o sea, puedes leer los reportes del 2017, del 2018, del 2019 y todo apunta a exactamente lo que usted está señalando, pero estaba más bien dentro de la misma policía. Hay un caso específico donde habían, me acuerdo, como es público puedo hablar de eso, habían 48 casos de violencia doméstica dentro de la policía y ninguno se llegó a atender, cero. Wow. O sea, cuando una organización pues no atiende la violencia doméstica a ese nivel, pues entonces la problemática es enorme. Y te acuerdas, han habido casos donde policía mata a su pareja y después se suicida, que no, en este caso no es el caso de Diego Figueroa porque no era pareja, pero o sea, termina en un acto tan violento y tan dramático que estas organizaciones tienen que tener y tienen que llamarse a sí mismos de lecciones aprendidas y cómo poder evitar cosas como estas. Claro, y esto que usted nos dice, don Arnaldo, de los 48 casos de violencia doméstica en la policía y ninguno había sido atendido, ¿esto fue en qué año, dice usted? Si no más recuerdo, eso fue en el ese reporte sale en el 2017 o 2018. Imagínese, o sea, hay que ver si a estas alturas ha habido algún cambio para mejor en el proceso de atención de estas querellas o si el escenario continúa igual. Bueno, hay reportes del nuevo monitor y de hecho, si ves la reforma está en su peor momento. O sea, hay por lo menos 301 áreas donde la policía de Puerto Rico pues tiene que estar sostenible. En estos momentos pues en ninguna área, específicamente la de uso de fuerza, pues, continúa retrocediendo en los procesos. Al cabo de que son ya 10 años y todavía en 10 años pues no se ve el que la policía de Puerto Rico pueda llegar a tener una sostenibilidad. Y entonces, don Arnaldo, ¿verdad? Y entonces uno evalúa esto que usted nos dice, 300 y pico de áreas de cumplimiento, la policía no cumple con ninguna de estas, está en retroceso después de 10 años de reforma. Uno tiene que preguntarse, estoy seguro que la gente en su casa, ¿y para qué sirve la reforma? ¿Y quién se encarga de que la reforma se siga, verdad? No es que la reforma sirva o no sirva, es que el Estado y la policía tienen la obligación, la responsabilidad de reformarse. O sea, correcto, pero no hay consecuencias ante el incumplimiento.
Entonces, bueno, ahora estás tocando un punto bien interesante, José. Porque claro, yo puedo tener, es como el papá que amenaza Arnaldo, con regañar, ¿verdad, don Arnaldo? El papá que te amenaza, te voy a regañar y te regaño, exacto, pero no te regaño nada. exacto. Si el Departamento de Justicia Federal, o que en este caso lo está llevando ahora el juez Francisco Besosa, no pone la policía en su sitio, como se llama, o lo sindicaliza, o qué sé yo, hace lo que tiene que hacer. En el caso mío, yo presenté enormes problemáticas dentro de la policía, y obviamente el gobierno en aquel momento hizo caso omiso a lo que se estaba presentando. Pues para mí era una pérdida de tiempo bregar con un gobierno que no quería llevar a cabo ese proceso, y al día de hoy pues porque la reforma es sí o sí, porque la reforma es es para el pueblo de Puerto Rico, es para la sociedad, es para llevar a cabo una policía comunitaria, es para poder la policía y el pueblo de Puerto Rico y su sociedad, pues uno al otro tener algo bueno. Mira lo que está sucediendo en el día de hoy. Acabas de decir que hay 10 asesinatos este fin de semana, cuando la semana pasada... Y en aumento. Sí, de aumento, cuando la semana pasada con bombos y platillos dijeron que habían 46 asesinatos menos. Y la realidad es que tienes una policía en decadencia, tienes una policía vieja, tienes una policía que nos ha traído más de 1,000 personas desde el 2015 a la uniformada, cuando se le han ido sobre 5,000. Tienes una policía sin retiro digno, tienes una policía con plan médico malo, tienes una policía envejeciente donde estiran el chicle, personas que podían retirarse a los 55 y ahora les tiraron a 62. O sea, si eres una persona con 40 años trabajando en un trabajo arduo y difícil, y entonces pues cuando suceden cosas fuera de lo normal, acusan a alguien, pero no se le está dando la ayuda necesaria para que esa claro, no se atiende la pues, cosa desde la raíz, definitivamente. Exacto. Antes de concluir, usted nos decía, don Arnaldo, ya se nos acaba el tiempo y nos tiene el director la música para pausar, pero usted comenzaba un pensamiento diciendo, si el Departamento de Justicia Federal no pone la policía en su sitio, y ahí se quedó, ¿qué es lo que pasaría si no se pone en su sitio? Bueno, no hay progreso, pero obviamente debería. En varias ocasiones yo pedí un síndico, o sea, para sindicalizar la policía de Puerto Rico y llevar a cabo un proceso mucho más serio y mucho más abarcador. O sea, tú no puedes autoconstruirte. Por ejemplo, tienes la... Es como el cabro que vela las lechugas, ¿no? Sí, porque tú tienes las, ¿cómo se llama? El SARP, ¿okay? Que es la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, que un policía hace algo malo y sencillamente se evalúa. Por ejemplo, yo hice hicimos un estudio habían creo que 93 o 463 oficiales que habían cometido algo, y de los 463 más que 3 personas fueron adjudicadas, una con 5 días, otra con 2 días. O sea, no se puede trabajar así, no se puede. Bueno, imagínese. Bueno, don Arnaldo, como siempre, gracias. Sí, y obviamente nuevamente rezos a la familia de Iraida Ornedo Camacho en una muerte horripilante. ¿Okay? ¿Cómo no? Gracias. Don Arnaldo, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana, hablándonos. Evidentemente no está claro si había querellas administrativas o no contra el presidente de FUPO, pero esto indudablemente vuelve a traer a la atención si se están manejando adecuadamente los casos de violencia o potencial violencia contra las mujeres dentro de la policía. A esta hora cambiamos de tema y hablamos un poco sobre el Partido Popular Democrático. Nos acompaña a esta hora el alcalde de Dorado, don Carlos López. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? ¿Sigue por ahí en línea el alcalde? Hola. Vamos a ver si está por ahí el alcalde de Dorado o si enganchó don Carlitos para volverlo a llamar. Para hablar con él sobre varios asuntos, entre otras cosas, la pugna por la presidencia del Partido Popular. Buenos días, alcalde. ¿Me escucha, alcalde? Me dicen que está en línea, pero no lo escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahora sí, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, alcalde, primero preguntarle, ¿verdad? Estamos a las puertas de una aparente reorganización en el Partido Popular Democrático con múltiples propuestas, entre otras cosas, la idea de sustituir elecciones directas por una especie de junta en el Partido Popular Democrático. Esto ha levantado roncha. ¿Cuál es su postura en medio de esta situación? Totalmente contrario, porque el Partido Popular siempre ha tenido la fuerza en la democracia de que se pueda votar. Esa ha sido la filosofía de nuestro partido y definitivamente el Partido Popular tiene dos elementos que tiene que atender. Uno, el que tiene que no postergar más un referéndum de los populares para autodefinir el Estado Libre Asociado, que obviamente estaba totalmente definido como Estado Libre Asociado autonómico, pero han permitido que lo puedan variar, que si soberano, que si república asociada, y todas las vertientes, todas son legítimamente atendidas mediante un referéndum, que el pueblo vote, y entonces se puede establecer claramente que el Estado Libre Asociado es uno, no pueden ser 7, no pueden ser 8, solamente uno, y no tengo la menor duda que va a ser el Estado Libre Asociado autonómico, donde entonces el partido puede hablar en una sola voz y no fraccionar ni dividir la voluntad del pueblo. Y en términos de la dirección del partido, esa artimaña de quererse apoderar del poder mediante una supuesta junta, cuando realmente en una ocasión Hernández Colón quisieron hacer algo parecido, él dijo, si mías son las responsabilidades, mías son las decisiones. El que sea presidente, sí, que tenga la responsabilidad de asumir la dirección. Muy bien. Oiga, entonces, en ese sentido, usted descarta como falsas las declaraciones de Rafael Tatito Hernández, que dice que usted respalda las enmiendas al reglamento, al cambio de reglamento. Pues lamentablemente no puede esperar una conducta diferente a quien acostumbra a no andar con la verdad. Yo reto que demuestre que hay alguna votación de parte de mi persona favoreciendo lo que yo he combatido, porque no hay peor mensajero que su persona para supuestamente pactos de paz. Y lamentablemente Tony Farr ha estado haciendo un trabajo muy serio con relación al estatus, y aunque yo no coincida con su tesis en su totalidad, yo endosé las expresiones de él de que se tenía que atender la cuestión de estatus, pero allí no se circuló ningún tipo de documento de Tony Farr. Allí no se habló de fraccionar ni de bregar con la cuestión de juntas para sustituir al presidente. Solamente yo endosé la parte de la cuestión de estatus que tenía, y lo expresé en la Junta y exigí que ya no se debía postergar más el llevar un referéndum popular para poder autodeterminar una sola voz de lo que es el Estado Libre Asociado. Cuando vino la artimaña de repartir un documento, la subsecretaria del partido vino donde mí a entregarme el documento, y yo le dije, joven, economiza ese documento, mira a ver si a alguien le interesa, y el mío, si no tiene a quien dárselo, échalo al zafacón, porque ya yo veo por dónde viene esto. Tan sencillo como eso. Me levanté, fui donde Colbert y le dije, mira, Colbert, ya yo veo por dónde viene esto. Yo tengo que atender unos asuntos de suma importancia en Dorado, y aquí esto no va a terminar. Y tengo que entonces excusarme. Me excusas con el secretario, con el presidente del partido, y me dijo, ¿me consignas el voto a favor? Le dije, no estás autorizado. No estás autorizado a consignar el voto porque no estoy de acuerdo en que se fraccione eso. Y sencillamente no pueden contar mi voto cuando lleven a votación eso. Yo no estaba ni allí. Y este señor tiene el atrevimiento de decir que yo endosé eso. Obviamente es una acción
que le falta la verdad y que obviamente se ve que es una estrategia para potenciarse de una sexta parte del poder cuando el Partido Popular no quiere el poder en manos de él. Inclusive el Partido Popular tiene que votar, y yo le pido a los populares que en el Consejo General dejoten esa medida, porque definitivamente le está coartando el derecho a que los populares decidan. Y también mire, y entonces, alcalde, usted asegura que usted no estaba ni allí, que apoyen la petición que voy a presentar de que tiene que haber un referéndum popular para poder finalmente no tener ni 2, ni 3, ni 7 Estados Libres Asociados, sino un solo Estado Libre Asociado, y llevar una sola voz al pueblo de Puerto Rico. Alcalde, entonces usted definitivamente afirma que Rafael Tatito Hernández mintió. ¿Y por qué mintió? Porque él dice algo que no es correcto. Bueno, mijo, porque tú sabes que ya eso es uso y costumbre de estar con artimaña, de tratar de confundir y hacer cosas que verdaderamente están distanciados de la honestidad y de la verdad, ¿sabes? Mire, y Tatito Hernández todavía tiene allí intención... estaban presentes los que estaban allí y saben cuál es la verdad. ¿Cómo no? Mire, y Tatito Hernández continúa con la intención de retarle a usted en Dorado. Ese mucho chichajón por un mellao que no ha puesto nada por Dorado, o sea, eso no tiene ningún tipo de oportunidad. ¿Sabes? ¿Cómo eso no fue? Es importante. ¿Cómo fue eso? Chichajón para un mellao. Eso no tiene ninguna posibilidad, eso no tiene ninguna importancia. El Dorado tiene alcalde y seguirá teniendo alcalde. Lo que no tiene es representante por 12 años que no ha hecho nada por Dorado. Oiga, por último, ¿a quién usted respalda para la presidencia? ¿Respalda a Dalmau que se quede o respalda cambios allí? Mira, Dalmau ha tenido la voluntad de aceptar un reto. Yo le he pedido de que se someta a los votos, que él aceptó porque la masa popular, el liderato popular le pidió que estuviera en la presidencia, y él tiene una capacidad para esa dirección. Aquí va a haber un proceso hacia la presidencia y va a haber un proceso en su momento hacia la gobernación, y el pueblo popular va a tener que evaluar todo eso. Y en este momento yo creo que le hicieron un grave daño a un buen hombre, a un buen líder, en meterlo en esta situación que no la creó él, que fue una artimaña de una gente por quererse quedar en unos puestos, por defender quizás unos salarios, inclusive. Pero él no se da cuenta porque... hay todo eso también, ¿ves? Mira, alcalde, pero él no se da cuenta entonces, si fuera cierto eso, que lo están usando. Porque uno tiene que saber lo que hay, ¿verdad? Bueno, pues yo entiendo que él debe propiciar. Ahí hay unas cosas que se están incluyendo de grupos y demás, con eso no hay ningún tipo de problema, pero la presidencia no se puede diluir, la responsabilidad de la presidencia no se puede delegar, y yo le he dicho personalmente y le pido públicamente a nuestro hermano Dalmau que se someta a los votos, porque él tiene los méritos para poderse someter a los votos, y que no se deje quitar el poder que el pueblo popular le dio, y que se someta a los votos. ¿Y tiene el suyo, alcalde? Si le preguntaran a usted votaría por él. Tiene mi voto, pero tiene que someterse a los votos. Tiene que someterse a los votos. Alcalde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Nos acompaña el teniente coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, teniente, ¿cómo está? Sí, buenos días, Julio, y buenos días a los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, decíamos que muchísima actividad criminal, ¿no? Este fin de semana con estos 11 asesinatos. ¿Alguno de estos casos que esté particularmente adelantado por parte de las autoridades? Sí, Julio, tanto el doble de Cataño, donde mueren estos dos jóvenes, uno de 14 y uno de 23, como el caso de Garrochales en Arecibo, el joven de 22 y el otro de 20, ha bajado muy buena información, así que estamos trabajando también una serie de videos, así que esos van sumamente encaminados. Muy bien. Este caso, que no es un asesinato, pero es un asunto de pertinencia policíaca, este accidente en el que un conductor iba contra el tránsito en Calley
el conductor falleció. ¿Se tienen detalles sobre qué es lo que ocurrió? Si esto fue accidental, si esta persona estaba confundida o si fue que lo hacía de manera intencional, esto de conducir contra el tránsito. Julio, y en eso pues no podría entrar en muchos detalles. Recuerda que eso es la división tránsito quien trabaja esta situación y pues yo no solamente veo y leo lo que me envían en la novedad, pero la profundidad del mismo lo conocerían ellos. Comprendo perfectamente. Hablemos del caso de Diego Figueroa. Primero, voy a preguntarle su impresión general, porque me imagino que probablemente sorprendido como el resto del país. Definitivamente, Julio, o sea, es un caso que es sumamente lamentable, ¿verdad? Ya cuando ocurre esta situación donde muere una dama en medio de un caballero, ¿verdad? Que hayan tenido algún tipo de relación, pues siempre estremece el país, pero cuando toca, ¿verdad? El área policíaca, Diego fue un teniente retirado de la policía, así que, pero lamentablemente, pues, él cogió el camino incorrecto, así que dentro de todo, pues, es lamentable, pero es un hecho que se suscitó y que pues él no tomó la decisión correcta. Mire, de la investigación se desprende que se reconfirma la teoría inicial de que es efectivamente un asesinato-suicidio. Ese es el escenario final, ¿cierto? Sí, después de la investigación que se ha realizado y la forma y manera en que estaba la escena, pues claro, dentro de lo que viene siendo, ¿verdad? Ahora un feminicidio, pues así lo hemos catalogado, ¿verdad? Desde que terminó la investigación el sábado. De este caso, ¿había expediente previo? ¿Había alguna querella que apuntara a la posibilidad de que algo podría ocurrir dentro de esta relación? No, Julio, de nuestros expedientes, ¿verdad? Nuestras estadísticas, todos los controles que tenemos relacionados a lo que tiene que ver con la violencia de género en este país, nunca había ningún tipo de querella, ni de Diego ni de la dama, de ninguno de los dos. Así que pues uno debe entender que fue una relación que se mantuvo, ¿verdad? Durante el tiempo que fue y que solamente desembocó en ese primer evento. Claro, entonces dentro del expediente de la policía nunca hubo ningún tipo de querella que pudiese apuntar a que había problemas allí. No, negativo, eso es así. Este caso, bueno, ya don Diego murió como consecuencia del incidente, pero ¿qué corresponde ahora, verdad? Porque, ¿verdad? No hay nadie a quien encausar por este asunto, pero ¿cómo se trabaja esto y cómo se utiliza un caso como este, quizá al interior de la policía, para analizar el manejo de este tipo de casos? Julio, mira, como los otros casos, ¿verdad?, de feminicidio y suicidio, pues ahora pues se toman una serie de declaraciones juradas, ¿verdad?, a los familiares y demás, y en su momento, pues el mismo, una vez la causa de muerte esté oficialmente certificada, ¿verdad?, y que el patólogo pueda decir y reafirmar nuestra teoría, pues entonces se procede con el cierre del mismo dentro de lo que es la fiscalía. Pero entonces, yendo al otro aspecto, y siempre yo lo he tocado cuando ocurren estos eventos, independientemente quién sea el que ocasiona la muerte, en este caso, pues como se trata de un policía retirado, nosotros aquí tenemos una serie de ayuda, hay una serie de adiestramientos que van dirigidos a todo este tipo de situación, a cómo contener cualquier momento difícil como o sea, el área de lo que viene siendo el quemazón, el famoso burnout, nosotros se le dan adiestramientos psicológicos que tienen que ver directamente con la relación de pareja, lo que tiene que ver a través de lo que es la violencia de género en su totalidad, tanto la orden general, lo que especifica el protocolo. O sea, nuestro personal día a día, eso es constante, cómo se llevan a cabo esas situaciones. Aparte de eso, las ayudas a través del PAE, de la División de Psicología, que está dentro del negocio de la Policía de Puerto Rico. O sea, inmediatamente un supervisor o un oficial que tiene un agente que tiene síntomas que muestra ese momento de dejadez, que ve que hay preocupación, inmediatamente se refiere, se procede con desarme para asegurar no solamente la vida de él, que es el que estamos viendo en este momento, cualquiera de su entorno familiar. Así que dentro de ese aspecto, nosotros como policía, como agencia, se han tomado todas las precauciones para ello, pero ese es un momento que es de la persona, y ahí pues nosotros no estamos, así que ahí es donde vienen los desenlaces fatales. ¿Por qué?
porque no se piensa, no se toma la decisión correcta en un momento como ese, que es simplemente pedir ayuda. Oiga, hablábamos más temprano con Arnaldo Claudio, que fuera monitor de la policía, y él nos recordaba, claro que él no entra en detalle sobre este caso, porque no tiene la información, ¿verdad? Ni mucho menos, ni sobre los números actuales, pero nos estaba recordando que para el 2017 ya se había denunciado en la reforma de la policía que no había mecanismos adecuados. Sí había psicólogos, pero no eran suficientes, decía él, y en aquel momento decía que habían 48 querellas de violencia de género dentro de la policía, pero que ninguna se atendió en aquel momento. Él mostró preocupación con que esa tendencia continúe en la actualidad. ¿Qué dice usted sobre eso? No, mira, Julio, ahí, ¿verdad? No sé de dónde él saca, ¿verdad? Sacó esas estadísticas, pero... De su informe, del informe sí, de él como monitor. Exacto, podían existir las 48 querellas. Estas querellas se atienden en el acto, o sea, cuando ocurre un incidente, y ahora eso lo hemos retomado de una forma bien agresiva bajo esta administración, así nosotros no le hemos dado paso. Inmediatamente una querella en contra de un agente del orden público por lo que tiene que ser violencia de género, nosotros tomamos las acciones que hay que tomar en el momento, la parte correctiva, se solicitan las investigaciones, si hay que erradicar, se erradica el caso como a cualquier otra persona. Cuando se trata de que la víctima es el miembro de la fuerza, porque ocurre tanto en hombre como en mujer, también vamos a brindarle la ayuda que en ley, dentro del protocolo, dentro de nuestra orden general, se establece, pero bajo esta administración, ese tipo de casos se le ha dado la prioridad y la urgencia que requiere para evitar. O sea, en este momento, digamos que no hay querellas por violencia de género dentro de la policía que estén sin atender y acumuladas. No, ¿Usted puede afirmar eso? Que estén sin atender, entiendo que no, Julio, porque realmente la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional tiene una misión, y dentro de esa es la primera. Estos son casos que son, como se diría, ¿verdad?, en el ámbito criminal, de alto perfil. Inmediatamente ocurren. Esa investigación es automática, la solicitud es automática y se comienza con la misma. Si hay un proceso criminal dentro de ella, eso no detiene el proceso administrativo, sigue lo criminal, y si hay causa, pues todo el mundo sabe que se hace lo que es una suspensión sumaria y se saca del cuerpo en lo que siguen los procesos criminales, pero la investigación administrativa continúa. Como no, bueno, don Teniente, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted. Siempre a las órdenes, Julio. Ahora bien, ¿qué dicen los grupos que han estado vigilando de cerca todo lo relacionado a los manejos de casos de violencia de género y derechos de las mujeres? Nos acompaña Vilmary Rivera, ella es la presidenta del Hogar Nueva Mujer y de paso portavoz del Comité PARE. Buenos días, Vilmary, ¿cómo está? Hola, buenos días, Julio, saludos. Gracias por acompañarnos. Bueno, Vilmary, le hemos llamado porque, como decíamos, aunque este caso de don Diego Figueroa es un caso en el que don Diego no es parte activa de la policía, es un policía retirado, pues sí recuerda el manejo previo de casos al interior. Escuchábamos los datos que nos traía el exmonitor Arnaldo Claudio. ¿Qué le parece a usted y cómo podemos contextualizar este asunto con el tema del manejo dentro de la policía de estos casos de violencia? Bueno, me parece primero doloroso, ¿verdad?, que nuevamente tengamos que estar pasando por esta situación, algo que, como bien indicaron anteriormente, ya ha salido públicamente cómo la policía no ha podido manejar, ¿verdad?, dentro de su propia estructura, el manejo y la atención de estos casos. A mí me parece, y es algo que se ha recomendado en otras ocasiones, que la policía no debe ser la misma que se investigue, debe haber un ente externo, ¿verdad?, algún comité externo que sea el que evalúe este tipo de casos, de manera que no tengamos un proceso mucho más transparente y podamos conocer incluso datos estadísticos. Uno de los grandes problemas que existe es que no hay ni tan siquiera, no hay unos datos certeros en cuanto a las situaciones que ocurren dentro de la misma policía, o casos que han sido reportados de policías contra mismos policías o agentes o personas familiares, ¿verdad?, en este caso víctimas que se hayan establecido algún tipo de querella. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Hay que hacer una revisión de esos protocolos que existen. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo una evaluación previa de cuál es ese incidente, si hay incidentes o cargos, casos que han sido reportados en contra de algún agente policíaco. ¿Por qué mantenerlo, verdad,
si tiene esta persona que está armada, aún no haya sido policía, nuevamente nos trae sobre la mesa qué se está haciendo para monitorear cuando una persona tiene un arma consigo, está autorizado, qué se hace posteriormente en ese Milmari, proceso pero entonces, de seguimiento. y disculpe que le interrumpa, usted nos está diciendo varias cosas, ¿verdad? Una de ellas que sí que hay un problema de transparencia porque no hay estadísticas confiables dentro de la policía y nos dice que hay que hacer cambios. Esta última parte, la de hacer cambios, yo creo que se viene planteando desde hace más de una década, desde el momento en el que la reforma comenzó, pero aun cuando se habla de hacer cambios, pasan gobiernos y el próximo, y yo no veo que se haga ningún cambio. O vemos las denuncias son las mismas, son recurrentes. ¿Cuándo se hacen los cambios y quién los hace? Es que está llamado a hacerlo la misma policía. O sea, yo creo que aquí nosotros seguimos teniendo un problema de voluntad, un problema de nosotros tener que reconocer, porque lo más importante es que la policía tiene que reconocer que tiene un problema en sí mismo y que tenemos que hacer cambios significativos para poder lograr atender esta situación de raíz. Y eso es lo que no ha habido. Y eso le corresponde a la policía. Si yo reconozco que estoy, ¿verdad?, trabajando esto de una forma que no es correcta, si el protocolo que existe de investigación no es el correcto, si a nivel administrativo las decisiones que se toman no son las correctas, si no puedo llevar un sistema de estadística, pues entonces yo no soy capaz de poder manejar esto y tengo que pasarle eso a otro ente. Por eso es que nosotros proponemos generalmente que sea un ente externo, un ente que venga de la comunidad. Cada uno de los casos de violencia de género tienen que evaluarse para nosotros poder ver qué es lo que está pasando. O sea, que está pasando esto del cabro velando las lechugas, es lo que usted me dice, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso da paso a que continúe la impunidad, a que nosotros podamos, no tengamos claramente desde el lado de la sociedad, podamos conocer qué es lo que está pasando al interior, cuánto tiempo tardan esos casos. O sea, estos pueden ser casos que pueden tardar más de un año. En lo que se procesan, sí se procesan. Así que es importante, ¿verdad?, que lo pongamos sobre la mesa y que se tome acción urgente. Vilmari, dentro del Comité PARE, porque ustedes tienen reuniones con portavoces de la Policía de Puerto Rico, ¿ha mostrado el alto liderato de la policía, el jefe de la policía, disposición para estos cambios? Porque escuchábamos al teniente coronel Roberto Rivera, como siempre muy amable, muy disponible para contestar nuestras preguntas, pero un poco en la línea de lo que usted dice, él dice que todo está bien, que se trabajan de manera adecuada, que las querellas se atienden de inmediato, y eso dista de lo que usted está diciendo y lo que dicen otros grupos y lo que dice la reforma de la policía. Bueno, yo tengo o sea, que no hay reconocimiento de nada, ¿no? Exacto, yo tengo que dejar claro que el Comité PARE ya no está en función. O sea, nuestras funciones terminaron el 30 de junio. No puedo hablar anterior a este proceso. Esto no fue un tema que se trajo sobre la mesa, no estaba como parte dentro del plan de trabajo. Sí, estaba el poder trabajar otra serie de protocolos, pero este en específico no. Así que cuando habían conversaciones en otros temas, pues mostraban una disponibilidad, ¿verdad?, para poder trabajar los mismos. Mi llamado es que ahora se tome acción, ¿verdad?, ya sea el Comité PARE o no. De hecho, el oficial de cumplimiento del Comité PARE debería iniciar una investigación sobre este proceso y solicitar cuáles son los pasos que se están dando al interior de la policía para poder atender esta situación. Eso sí se supone que lo haga el oficial de cumplimiento, porque eso es parte de sus funciones. Ella tiene ¿Quién es el oficial de cumplimiento, Vilmari? La oficial de cumplimiento es la licenciada Iliana Espada. Claro, de hecho no hemos escuchado mucho de la licenciada, excepto las semanas iniciales. Al final de este proceso, Vilmari, ¿ha merecido la pena el proceso que se dio desde el Comité PARE o se trató de una pantalla pública? No hablo de la voluntad de las personas que fueron designadas, sino del saldo del proceso y de los cambios, si alguno, que el gobierno ha ejecutado como consecuencia de este comité, porque yo puedo nombrar un comité para atender la opinión pública, pero luego no hacerle caso a nada. Bueno, en términos de las funciones del comité, ciertamente a nosotros nos parece, por lo menos a mí me parece que sí, se lograron establecer y trabajar unos aspectos bien importantes que por muchos años habían sido desatendidos, que no habían tenido, ¿verdad?, la oportunidad de llevarse directamente a distintas agencias. En el caso de la policía, incluso se logró el establecimiento de un centro para poder procesar las órdenes de protección. Y eso es algo que se había solicitado y que es importante, ¿verdad? Y es un gran adelanto que se ha tenido.
y otro tipo de acciones que se lograron desde el comité como parte del plan de trabajo que fue desarrollado por las mismas organizaciones. Así que en ese sentido yo tengo que decir que sí, que se adelantaron ciertas cosas. Ciertamente quedan otras pendientes, el comité no iba a ser eterno también, y lo que aquí nos preocupaba principalmente es cómo se iba a dar ese proceso posterior al comité finalizara, que era quién iba a llevar a cabo el proceso de fiscalización, quién iba a evaluar la implantación, que en este caso el llamado es a la oficina de la Procuradora de las Mujeres para que no tiene el líder en propiedad. Correcto, en estos momentos no tiene líder. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Vilmary, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Cómo no, gracias, buen día. Bueno, señores, a esta hora, oiga, hubo actividad sísmica en la zona del Caribe. Nos acompaña don Víctor Huérfano de la Red Sísmica de Puerto Rico. Buenos días. Saludos, buenos días, Julio. Buenos días para todos los que nos escuchan. Y bueno, saludarle. Bueno, hubo actividad sísmica que aunque no fue en la isla, sí parece que se sintió por acá, por lo que me cuentan. Cuéntenos un poco. Y si no, me aclara, ¿verdad? Sí, el día de ayer a eso de la 1 de la mañana pasaditas hubo un evento de magnitud 4.7, un evento apreciable pero bastante profundo. Fue en la zona de Punta Cana, por ahí, de la República Dominicana. Fue sentido en Puerto Rico de forma leve, una intensidad de 3 en el área de Utuado mayormente, pero también se reportó en el área de Mayagüez, inclusive en el área oeste en general. Fue un evento bastante típico para esa zona. Ahí tenemos bastante actividad de esa naturaleza, que son eventos apreciables, pero muy profundos, que apenas se dejan sentir. Así que se sintió alguito en el área oeste principalmente. Esto nos lleva a preguntarle cómo está la actividad sísmica a nivel local. Sabemos de las fallas que estaba muy activa en el área sur de la isla, y aunque recientemente no hemos escuchado mucho, me parece importante preguntarle, ¿verdad?, cómo va el asunto y si ha calmado en algo. Sí, claro, y muy interesante pregunta. Pues mira, la red sísmica mantiene el monitoreo en la zona suroeste particularmente y la zona en general de todo Puerto Rico, y el parte es que la actividad está bastante normal, ¿no? Sí tenemos todavía la secuencia del suroeste, pues en nada que termina, seguimos todavía con actividad bastante alta pero pequeña. Ya son eventos que apenas se dejan sentir uno que otro, pero en general en toda la geografía de la isla tenemos la actividad bastante típica, ¿no? En el Cañón, en la Trinchera de Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, Sombrero, y se mantiene. O sea, tenemos que las placas pues siguen su curso, la energía se sigue liberando como de costumbre, ya diría yo. Nada fuera de lo normal. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Sobre todo para la tranquilidad de los amigos de la zona suroeste del país, que estuvieron con una racha intensa de estos temblores. Don Víctor, como siempre, le agradezco su disponibilidad, esperando que se encuentre usted y su familia muy bien. Igualmente, Julio, un saludo para todos y pues nada, aquí a la orden en el Colegio de Mayagüez. Vamos a conectar a esta hora con Haití directamente. No vamos a ver informes que nos llegan de fuera, sino vamos a conectar con una voz que está en Haití en este momento. Ella es Elena Cajigas, ella fue atleta centroamericana y panamericana de Puerto Rico y desde hace un tiempo está en Haití, donde realiza diverso trabajo humanitario. Ella fue campeona universitaria y nacional de lanzamiento de disco y, como decíamos, representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Buenos días, Elena, ¿cómo está? Buenos días, estamos bien. Gracias por acompañarnos, Elena. Bueno, hemos sabido a través de sus allegados de la situación caótica, si se quiere, que se vive allá en Haití. Cuéntenos primero desde cuándo usted vive en Haití y qué tipo de trabajo está realizando allá. Yo vivo en Haití desde hace casi 13 años. Luego del terremoto, un año después del terremoto, yo vivo acá en Haití. Me dedico a cuidar niños. Tengo un orfanatorio, dirijo un orfanatorio y cuido niños. Actualmente tengo 27 niños de edades de 8 meses hasta 18 años. Vale, o sea que está llevando a cabo trabajo humanitario allá en Haití. Humanitario, sí. Sin embargo, por lo que nos llega de información de sus allegados, parecería que este momento es el peor de esos 13 años, ¿cierto? Hello. ¿Me escucha? Sí, de momento,
como que se fue la señal de comunicación. No se preocupe, que probablemente va a haber esos problemas por la comunicación con Haití, pero me parece que por la información que nos llega desde sus allegados y también lo que hemos escuchado de otras voces, ¿podríamos afirmar, Elena, que es el peor momento de esos 13 años en los que usted ha estado viviendo allá? Así es el momento. Yo llevo 13 años y no sé cómo Haití vivió años anteriores, pero te puedo decir que es el peor tiempo que ha vivido Haití, con lo que conozco. Claro. Haití ahora mismo está un caos terrible, una cosa muy terrible. Te puedo contar que las bandas, los bandidos, han tomado casi todo el país. La policía ya no puede controlar estos bandidos. ¿Me escuchan? Sí, le escucho perfectamente. Sí, la policía ya no puede controlarla. A tal punto que las bandidas, los pandilleros, entran a los cuarteles de la policía, asaltan a la policía, le quitan las armas, el que se resiste lo mata y queman el cuartel y ya ese cuartel de policía no existe. A tal grado. Wow. En Haití ahora mismo no tenemos gasolina porque un bandido tomó el control de la estación de distribución de gasolina y ahí no puede intervenir ni la policía porque están mejores armados que la policía. Se dice que quienes han armado estas bandas han sido los mismos políticos. Haití ahora mismo no tenemos gasolina. Un galón de gasolina se vende en $23. Por consecuente, el transporte aumenta, los alimentos aumentan. El haitiano pobre, que ha vivido siempre en la pobreza, ahora mismo está más pobre todavía. Las cárceles, los presos mueren los presos porque no tienen alimento, no tienen agua, cólera llegó a las cárceles, los hospitales no están funcionando porque no tienen energía, no tienen sistema no tienen gasolina para alimentar las plantas. La comunicación también se ve afectada porque las antenas trabajan con combustible. Claro. No llega el combustible a las antenas. Aquí hay gente que pasan a veces una semana sin comer, tomando agua solamente. Wow. Y encima no hay mucho abasto de agua potable, por lo que hemos escuchado, ¿no? Un refil de agua que valía antes 25 centavos, ahora vale 125, $1.25. ¿Eso es qué? ¿1.25 qué? Convertido ya en dólares. Claro. Pero es comprar ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que cuesta 1.25? 25 centavos, ahora vale $1.25. Y vale. A veces, porque como estas plantas las plantas de tratamiento de agua, ellos funcionan con gasolina y a veces no tenemos y tenemos que tomar el agua directamente de los manantiales. Que esto a mí me ha causado daño en el estómago de los niños. Claro. ¿Dónde ubica el orfanato que usted dirige, Elena? ¿Dónde ubica, en qué lugar específico de Haití, el orfanato que usted dirige? Sí, nosotros estamos ubicados en el pueblo de Cabaret. Esto nos queda en la zona oeste. Estamos cerca de la costa, a 45 minutos de la capital. Tenemos la ventaja de que aquí no estamos tan cerca de la capital, pero tenemos un problema, que para llegar a la capital hay que pasar por una zona que le llaman Soissandis y 50. Soissandis es 70 y 50. Y en esa zona hay unos bandidos que están posteados y todo el que pasa por ahí los asaltan, violan a las mujeres, los camiones de comida, de abastecimiento de comida para los almacenes, los comerciantes, ellos los asaltan, se quedan hasta con el camión completo, todo lo pierden. Y estaban usando la forma de caminar por el mar en botes para poder transportar los alimentos.
pero que también se hace difícil porque los motores a veces no son los barcos, los botes no son de motores, son en remos también. Y es difícil. Por lo tanto, esto ha hecho muy costoso que los alimentos lleguen acá, porque también hay que pagar a la... Ellos le llaman chat. Chat son los carros blindados de la policía que le dan cuidado por el camino, pero tienen que pagar un montón de dinero porque ellos lo dejen pasar. Doña Elena, yo estoy aquí en silencio escuchándole y tratando de internalizar todo lo que usted nos está diciendo. Aquellos que están conectando hasta ahora, estamos conversando con Elena Cajigas, que es una puertorriqueña exatleta centroamericana que hace 13 años dirige un orfanato allá en Haití y nos está contando la situación caótica que se vive allí. Por lo que usted nos cuenta, yo deduzco que usted está básicamente atrapada, podemos decir, en Haití. O sea, cualquier intención de poder salir o llegar a la zona de la capital le expondría a usted a pasar por este lugar que nos ha explicado está sitiado por los vándalos, ¿correcto? Sí, correcto. Ahora mismo yo no puedo pasar a la capital. Si para los haitianos es peligroso pasar por ahí, imagínate para los extranjeros. Claro. Todavía. Los extranjeros tenemos muchos problemas acá porque ellos no los quieren. Nos tratan mal, nos dicen, nos tratan mal. Pero aquí estamos. Esa zona ahora mismo no se puede pasar. Mucha gente no se puede ir a la capital porque no hay servicio, las agencias de gobierno no están funcionando, los hospitales no funcionan, muchos supermercados no funcionan. O sea, el total del gobierno, no hay gobierno, no existe tal cosa. Bloqueado totalmente. Ahora mismo yo necesito ir a Puerto Rico el mes que viene. Y yo no sé, estoy buscando la forma de poder llegar al aeropuerto y se me hace tan difícil. Estoy ahí planificando a ver si una persona ahí me ayuda, pero me van a cobrar un montón de dinero para darme seguridad para yo poder llegar al aeropuerto. Eso es lo que se vive en Haití. Cuando uno habla de mucho dinero, ¿cuánto dinero le estarían cobrando, usted estima, para poder sacarla de manera segura? Me podrían cobrar $100 o más de $100 por llevarme como 20 minutos protegerme 20 minutos del camino. Porque no me van a llegar, lo más seguro es que no me llevan hasta el aeropuerto, me dejarán en la mitad del camino y ahí yo tomaré una moto y llegaré al aeropuerto. Wow, y eso es un escenario de total inseguridad. La comunidad internacional ha intervenido de alguna manera en el caso de Puerto Rico, que no tiene ningún poder, ¿verdad? En el ámbito de las embajadas, porque no tenemos ni tenemos poder político, pero ¿usted se ha comunicado o ha intentado comunicarse con el gobierno local para plantearle este escenario de total inseguridad de una ciudadana puertorriqueña en Haití que no puede siquiera salir de allí? Yo pienso que es muy difícil porque estamos, aquí todo el mundo está en las mismas, todo el mundo, hasta la misma policía. La policía no tiene a veces fuerza para enfrentarse a los bandidos, ¿ves? A menos que sea un carro blindado, ya ahí es otra cosa, pero así no. Esta gente ha tomado un poder que es muy difícil ya. Y yo pienso que lo único que podría mejorar esto es una intervención militar internacional. Pero el problema es que aquí llegaron que Canadá y Estados Unidos, que son los más cerca, a quienes se les ha hecho acercamiento para que tengan ayudar en esto, ellos dicen que no pueden intervenir porque estos son problemas internos, ¿ves? Ellos quizás pueden darle armamento y equipar a la policía y entrenar a la policía, pero ellos no pueden intervenir directamente en este caso. Bueno, vemos que esos deseos de intervención en el caso de Haití son bastante escasos, ¿no? En términos generales. En otros lugares se interviene a la menor provocación. ¿Me escucha, Elena? Sí, te escucho. Sí, que le decía yo que esos planteamientos de la limitación del deseo de la intervención, pues en otras jurisdicciones se interviene, ¿verdad? Sí. Parecería que hay mayores motivaciones para la intervención. En el caso de Haití no parecería que hay mucho interés. Haití no motiva a nadie. Así es. Es triste lo que usted dice, pero tiene toda la razón. Problemas. No, a nadie le interesa Haití.
Eso es así. Doña Elena, la verdad es que me quedo con su historia y me quedo preocupado porque usted lo que está planteando es que usted tiene la necesidad de salir, de regresar a Puerto Rico, pero el escenario de inseguridad actual imposibilita o dificulta enormemente su posible salida y el hecho de poder llegar a salvo al aeropuerto. Así es. Pero nada, estamos confiando en el Señor. ¿Hay algo que las autoridades locales, si alguien le está escuchando, pueda hacer para intervenir? ¿O? No te oí. Digo yo que si hay algo aquí pensando en posibilidades, ¿verdad? Que las autoridades locales puedan hacer para intervenir y ayudarle a usted a salir de Haití a salvo. Bueno, yo creo que es un poquito difícil. Un poquito difícil entrar a este país. Es muy difícil porque Haití no es fácil. No es fácil porque hay que entrar por fronteras o en avión, las rutas están bloqueadas. Panorama aquí no es fácil. No, a veces nosotros pensamos que podemos hacer algo, pero nosotros los que estamos acá adentro sabemos que hay muchas cosas que son muy difíciles. Estas guerrillas están muy, muy bien armadas y es muy difícil. Es difícil. Increíble escuchar esto. Pero para Dios no hay nada difícil. Nosotros estamos aquí confiando en el Señor. Y hasta ahora el Señor nos ha guardado. Aquí mismo yo tengo que pagar seguridad, guardias de seguridad las 24 horas al día, porque si no es así, ya la gente de la comunidad se habría metido aquí a saquearnos el hogar. Wow. La gente está desesperada, la gente tiene hambre, la gente no tiene que comer. Me preguntan por aquí, Elena, si hay manera de enviarle dinero a usted. Nos preocupa eso, nos preocupa porque la gente cuando tienen hambre, tienen necesidad y se meten donde quieran, pero como tenemos guardias de seguridad aquí armados, ellos no han podido entrar. Doña Elena, el tiempo se nos acaba, pero antes hay personas que me comienzan a enviar mensajes preguntando si hay manera de enviarle dinero a usted. Sí, nosotros tenemos una cuenta por ATH móvil. Y pues todos aquellos que quieran ayudarnos, pues sería buena la ayuda. Bueno, ¿cuál es el número? Los alimentos aumentaron mucho. Claro. Mucho. ¿Cuál es el número, Elena? Se nos hace un poquito como... Sí, complicado. ¿Cuál es el número al que la gente puede enviarle dinero? Siempre hemos tenido, pero no sabemos hasta cuándo porque los alimentos están muy caros. Claro. Doña Elena, ¿cuál es el número al que le pueden enviar ayuda? Somos 27 niños a los que trabajamos aquí también. Claro. Doña Elena, ¿me escucha? ¿Me escucha, doña Elena? Sí. Sí, ¿cuál es el número al que la gente le puede enviar? El número de la cuenta de ATH móvil es el 787-243-0738. Se lo voy a repetir, 787-243-0738. Ese mismo, sí. Bueno, doña Elena, yo me despido de usted y prometo llamarle recurrentemente para ver cómo se encuentra tanto usted como los niños del orfanato que usted dirige allá en Haití y esperando en Dios que usted se mantenga a salvo, ¿verdad? Y que pueda salir del país como es su intención en las próximas semanas, evidentemente llegando a salvo al aeropuerto de Haití. Un abrazo para usted y nuestros saludos. Gracias, Dios te bendiga. Dios bendiga al pueblo que nos escucha.